Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy pero muy bien por acá Citizen Tech. Bueno, hoy vamos con la segunda parte de mi experiencia con el parche 3.23 y quizás podría decir con lo más cuestionable o debatible si hablo de todo el sistema de vuelo. Así que sin demoras, empecemos. Dale. Bueno, a ver, entonces, recapitulando lo que vimos en la parte 1, repasamos el creador de personajes, el Mobilas, la nueva interacción con el entorno, el mapa 3D y llega el turno de salir a volar. Y madre mía que el encender los motores en este parche 3.23 trajo aparejada una catarata de reclamos por todo lo que implica Master Mod a partir de ahora. Reddit y Spectrum se inundaron de temas con quejas por un lado y gente a favor por el otro, y te diría que si fuera un porcentaje, bueno, sería 30 a favor y 70 en contra. Sí, hubo de todo para todos los gustos, de todos los colores. Mirá, déjame contarte, a partir de ahora vamos a tener 6 modos de vuelo, 3 con armas, escudos y contramedidas activados y 3 sin ellos. Además de esto habrá 2 maneras de acelerar la nave, la tradicional y la nueva, que es una reelaboración de lo que es el sistema de control crucero. Sí, parece un embrollo, parece una ensalada, parece difícil, pero no lo es, créeme. Básicamente se trata por un lado del modo SCM y por otro lado el modo de navegación. En el primero vas a ir a unos 200 o 215 metros sobre segundo aproximadamente, dependiendo la nave, pudiendo aumentar eso temporalmente utilizando el boost. Acá vas a tener armas, escudos y contramedidas activados. En el otro modo, que es el de navegación, es donde vas a poder alcanzar más de 1000 metros sobre segundos, también dependiendo la nave en este aspecto, pero con las armas y escudos desactivados. En el primer modo, o sea SCM, tenemos el SCM Scan, el SCM Guns, o sea el de las armas, y el SCM de los misiles. 3 modos de operador diferentes. En el segundo modo, o sea el de navegación, tenemos el modo Scan, también el modo FLT, donde vas a poder volar a altas velocidades sin tener el motor de salto activado, y el modo navegación de Quantum Travel, que será donde se activa dicho motor para poder realizar los saltos. En ambos modos, SSM y navegación, el sistema de escaneo es automatizado, bastará simplemente con apuntar lo que se quiere escanear y listo. Sí, sin mucha historia, así me gusta y está perfecto. Para saltar hacia un punto determinado basta con estar en el modo navegación cuántica, y una vez que se realiza la sincronización, mantenés apretado el clic izquierdo del mouse y la magia, bueno, se va a producir. Por cierto, referente a la interfaz que no te mencioné en la parte 1 de este video porque bueno, tenía más que ver con todo esto, es que han realizado una limpieza de todos los marcadores que solías ver cuando activabas el motor de salto. Los iconos ahora se ven muy bien y van apareciendo a medida que te vas moviendo. Todo esto sin dudas es un buen punto para la gente de CIG y un gran paso en cuanto a la calidad de vida dentro del juego. Lo que sí no me ha gustado para nada, lo siento realmente forzado, bastante raro y hasta molesto por momentos, es el temblequeo que tiene la nave al ir a determinada velocidad. Entiendo que este efecto debería existir, pero bueno, pienso que se encuentra en un punto, en un momento de exageración, y hasta te podría decir que se siente bastante arcade. Bueno, siguiendo con el tema de los modos de viaje, te cuento que, como te dije antes, la aceleración de la nave tendrá 2 alternativas. La tradicional, o sea, si usas teclado vas a tener que mantener presionada la tecla W, subiendo la potencia de la nave con la ruedita del mouse. Por otro lado, el nuevo sistema de control crucero te va a permitir sacar ese dedito de la tecla W y dejarlo descansar un poco. Lo que hace básicamente es acelerar por etapas, o sea, por cada pulsación que hagas va a subir un porcentaje determinado. La potencia, bueno, en este modo la seguís dando con la rueda del mouse. Te digo que esto último, a pesar de usar un poco y un poco, o sea, me refiero a teclado y mouse o doble joystick, me ha resultado muy práctico realmente, sobre todo al momento de volar libre, dado que en un combate, bueno, este no es el mejor sistema para utilizar claramente, porque vas a estar acelerando y desacelerando de forma casi permanente.
Ahora bien, en cuanto a los modos SSM y navegación, esto trajo muchísima molestia en gran cantidad de jugadores y dichas quejas se basaron principalmente en dos aspectos. Por un lado, la velocidad de vuelo en el modo SSM y la desventaja de escudos, armas y contramedidas desactivadas en el modo navegación. Personalmente creo que la gente de CIG ha ido de un extremo a otro sin ningún titubeo. Creo firmemente que la baja de velocidad tuvo como eje central, entre otros aspectos, la lucha contra la desincronización que había, que era por momentos increíble, y lograr también que las torretas sean funcionales de una vez por todas. Sí, ¿a quién no le ha pasado de subirse a una torreta y que la nave vaya a 800, 900, 1000 metros por segundo y que no le pegues realmente a nada? Sí, bueno, era totalmente entendible esta baja de velocidad. Bien, el primero de los aspectos, hablo de la desincronización, han logrado subsanarlo, pero no así el segundo, ya que podría decirte que desde mi experiencia personal a las torretas aún le falta un poco más de horno. Dicho esto y retomando el tema de los modos SSM y navegación, creo que en el primero de los casos la gran cantidad de quejas se debió a los temas de las velocidades. Bueno, es comprensible, sobre todo cuando pensamos que hablamos del siglo 30 y naves futuristas. Ahora bien, también es verdad que la tecnología de fondo en el juego sigue siendo del siglo XXI y por ende tiene algunos obstáculos por saltar. Creo que el cambio de velocidad era necesario, es verdad, pero también como creo que los extremos en todo ámbito son malos, los 200 metros sobre segundo han sido realmente, desde mi punto de vista, exageradísimos. Por momentos uno siente que vuela en cámara lenta y créeme que no exagero. Quizás una buena medida hubiera sido bajar a la mitad, quedando en 400 metros sobre segundos de base, con unos 600 cuando ejecutas el boost. De esta forma, bueno, se hubiera bajado a la mitad si comparamos lo que tenemos básicamente hasta el parche 3.22. El otro debate surgió por la falta de escudos en el modo navegación, lo cual termina de convertirte en una piñata voladora, sobre todo en grandes naves. Mi idea personal en este punto es que los escudos podrían haber quedado activos pero sin poder de regeneración, de forma tal que bueno, te dé tiempo necesario a escapar si no querés pelear, pudiendo soportar algo de daño al huir. Si bien al no estar los escudos el daño lo resistiría la armadura en los cascos de las naves, pero bueno, esta aún no se encuentra en el juego de la manera que fue pensada y presentada hace algunos años atrás. Lo mismo para las armas, al momento de pasar al modo navegación se reservaría un poco de energía para un funcionamiento mínimo de las armas sin que tengan la chance de regenerarse, salvo que bueno, pases de nuevo al modo SSM. De esa manera al menos tendrías algo de fuego para poder defenderte durante un breve periodo de tiempo. Esto se siente como que permanentemente la gente de CIG te empuja a la batalla. Quieren que hagas combate o bueno, como alguien dijo por ahí, quieren que generes contenido dentro del juego. Soy partidario, y no será la primera vez que lo escuchas en este canal, que el jugador debe tener todas las herramientas posibles a su disposición y utilizarlas como se les plazca. En lugar de eso, creo que bueno, se lo está limitando a manejarse entre diversas resultantes, como por ejemplo si pasas al modo navegación no tenés escudos, o si volás en modo SSM no podés saltar a ningún sitio de forma cuántica, e incluso peor, como por ejemplo sucede cuando te sacan del salto cuántico, que apareces sin protección alguna, lo cual es, diría, tragicómico, pero peor aún, quedarás limitado a la velocidad SSM, o sea, ya no vas a poder irte y escaparte a 1200 metros por segundo y luego saltar, no, toca salir del salto, quedar al descubierto y volar a 200 metros por segundo. Sí o sí te va a tocar combatir. Las naves industriales son las que sin dudas más van a sufrir todo este aspecto. Como comenté en Discord días atrás, casi el 95% de Master Mod está hecho, diseñado y pensado en pos del combate. Por ejemplo, con el blindaje de las naves activo y trabajado, si te encontrás en tu Starfarer o Reclaimer, hablo y me refiero a naves industriales, no te harías problema al momento de enfrentar naves más pequeñas con armas quizás de tamaño 1, 2 o 3, porque bueno, podrían soportar bastante fuego sin que te generen grandes daños. El blindaje podría soportar todo eso.
Uno de los ejemplos con tema velocidades podría ser la MSR, sí, la Mercury. Sabemos que esta nave no es principalmente de combate. Parte de lo mejor que tiene esta nave es su velocidad y aceleración, lo cual la hacían capaz de dejar atrás a los atacantes. Además es una nave que fue presentada como bastante maniobrable, lo cual la hacía salir airosa en situaciones difíciles. Ahora bueno, su velocidad es mucho menor, su capacidad de supervivencia es prácticamente nula, si alguien la ataca, no tiene la potencia de fuego para quedarse y luchar, y si quiere huir ya no tiene la velocidad para hacerlo, una cualidad por la cual bueno, fue tan vendida en su momento y promocionada por la gente de CIG. Tanto a esta nave como a otras es básicamente un suicidio llevarla a ciertos lugares donde podrías toparte con cazas atacantes. Tal como sucede con la Mercury Star Runner, otro ejemplo que podría citar es cómo funciona Master Mod con la minería. Imagina que vas en una mole y para explorar rápido lo haces en modo navegación, encontrás una roca, llegas a ella, tenés que pasar al modo SSM para fracturar, lo cual bueno, va a llevar su tiempo, luego pasar al sistema de minería y una vez realizada la acción de minado volver a salir del modo SSM para volver a pasar al modo navegación, sí, todo un caos y una pérdida de tiempo innecesaria. Esto mismo es aplicable al Salvage, realmente se vuelve muy pero muy tedioso. Por eso te digo que Master Mod fue pensado para y por el combate, dejando de lado detalles importantísimos como la funcionalidad del modo industrial, el cual desde mi punto de vista debería ser funcional en ambos modos, porque de lo contrario se convertirá en un gran problema. Además debemos sincerarnos, ¿qué puede hacer una mole o una prospector cuando sea interceptada por un caza? Realmente, bueno, van a tener que prepararse para reventar en pedazos. En general diría que para todos los transportistas, exploradores, industriales, Master Mod es casi una muerte segura y garantizada, y esto lo digo porque está claro que gran parte de dichas naves destinadas a estos roles no serán capaces de devolver fuego de forma considerable. Sumado además a lo comentado antes acerca de los escudos abajo y sin chances de huir a altas velocidades. Para que tengas una idea, entre los cambios de modos, un escudo de una nave como la Carrack tarda alrededor de 40 o 45 segundos en levantar. Si antes los trolls estaban a la orden del día, eran muy pero muy molestos, bueno, ahora podría ser peor que nunca. No quiero decir fehacientemente que esto será así, pero los datos así podrían demostrarlo. Es difícil pensar en jugadores que no sean amantes del combate, se sientan cómodos en las circunstancias y reglas que los deja parados Master Mod. Casi podría decirse que los sirve en bandeja ante los amantes del PvP y el combate. Creo que la gente de CIG ha intentado, bueno, solucionar algunos aspectos, como te dije al principio, pero terminó abriendo un abanico de problemas que ahora deberá corregir, y creo que lo hizo innecesariamente en algunos casos. Obviamente que desde CIG están convencidos de que Master Mod es la solución final para que el modelo de vuelo alcance su mejor y definitivo estado. Recordemos que Master Mod fue desarrollado en base a pruebas internas realizadas por el equipo de Escuadrón 42, y por ello creo que también ahí está el foco del problema. No es lo mismo este sistema de vuelo y todos sus aspectos en un juego single player que en el multiplayer, donde los comportamientos son literalmente diferentes y varían constantemente. Quizás desactivar escudos y armas por pasar al modo de navegación en la versión single player contra NPCs no tenga tantas consecuencias, e incluso bueno, puedas salir airoso del tema, pero no así contra otros jugadores, eso está clarísimo. En el EPTU, con las pruebas que estuve realizando, bueno, a menos que tuvieras un escudo de tamaño 3, te aseguro que acabas muerto antes de lograr alejarte de tu enemigo para saltar sano y salvo. Master Mod, desde mi punto de vista, acaba haciendo todo lento, aburrido y sirviendo presas en bandeja a todos aquellos que se dedican solamente a matar gente. Ahora bien, con todo esto dicho, en favor de Master Mod, creo que ha bajado la curva de dificultad, dándole chance a muchos jugadores que antes estaban excluidos del combate, incluso sin importar qué tipo de control utilizan. De hecho, bueno, he leído varias publicaciones de jugadores con controles muy costosos quejándose sobre este tema.
En este punto creo que todo lo que sea y genere mayor inclusión será bienvenido, por supuesto, pero el problema es lo que CIG fue poniendo sobre la mesa con el correr de los años. Hablo de la simulación y por ello, bueno, muchos jugadores han invertido cientos de dólares en grandes controles. Bueno, quizás se encuentren hoy a la par de quien tenga un simple teclado y un mouse. En mi caso personal me sentí muy cómodo en ambos casos, muy bien maniobrando con el joystick y muy bien también apuntando con el mouse, con el cual bueno, se encuentra una precisión muy fina realmente con Master Mod, con los cambios que han hecho en el sistema de apuntado y las velocidades. No así en cuanto al apuntado con el joystick, que desde mi punto de vista bueno, ha retrocedido algunos pasos. Pero no me quiero ir por las ramas y meter otros temas en este video. Sí, recordarte que este no es el último cambio que habrá, ya que bueno, con el tiempo llegará Maelstrom y seguramente todo seguirá mutando nuevamente. Por lo tanto, bueno, no queda otra que adaptarse y confiar en que este será el mejor camino, la mejor salida para que, bueno, de una vez por todas, tras una decena de años y otro rotundo cambio por completo en cuanto al sistema de vuelo se refiere, Star Citizen logre un sistema sólido, confiable y perdurable en el tiempo, con el cual todo se encuentre en su lugar, ya sean combatientes, los industriales, los transportistas, cada uno en su rol sintiéndose a gusto, pero sobre todo divirtiéndose, que al final y al cabo, bueno, es lo más importante. Bueno gente, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Como siempre los invito a dejar su opinión, si es que ya probaron el parche 3.23 y si no, bueno, también, ¿por qué no? Espero que este video les haya servido, gustado y sobre todo informado. Ya saben que de ser así pueden dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal. También pueden compartirlo y obviamente si aún no son parte de esta familia los invito a suscribirse. Tiempo de partir, tiempo de encender motores. Nos vamos, no sin antes desearles a todos y todas una muy pero muy buena vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.